Quiero anunciarles que ya tenemos un local, una sede donde nos vamos a congregar y el lugar se llama Lux Eventos. Está en Colinas de San Jerónimo, en el área de Soriana, Colinas de San Jerónimo. Por debajo del puente cruzan por el anillo periférico y van a dar a dos que le llaman vía 01 y vía 02. En la vía 02 está el Starbucks, en la vía 01 está el Wendy's y hacia el fondo van a ver Lux Eventos. Está en el segundo piso, pero hay un elevador cortito para llegar y escaleras, por supuesto. Ahí nos vamos a reunir a partir del día 8, dentro de una semana. Estaremos con el favor de Dios ahí, esperándolos de manera presencial y no dejaremos de transmitir por YouTube. Esperen el mensaje cada 8 días como siempre, pero esta ocasión lo haremos de manera presencial. Esperamos en Dios que todos mis hermanos que tanto anhelan volverse a ver y abrazar y todo, entiendan que todavía estamos en tiempo de pandemia, vayan protegidos y guarden su corazón de todo mal. Si estás enfermo, por favor, no vayas porque puedes contagiar. Pero tú tendrás el mensaje de todas maneras. Pero sí nos encantaría verte ahí de manera presencial. Te esperamos el próximo, con el favor de Dios, el día 8 a las 10 de la mañana en Lux Eventos. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Este es el último mensaje de la serie La crucifixión de Cristo y se titula Jesús prometió regresar. La semana pasada estudiamos sobre Hechos 1, 10 y 11, que es la última vez que Jesús está en la tierra. Los discípulos, dice, seguían con su mirada fija, viendo cómo se perdía Jesús en las alturas. Y en eso, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron: Galileos o varones galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Jesús regresará de la misma forma en que lo han visto ascender al cielo. Aquí tenemos nosotros la promesa que vendrá, y él mismo lo había dicho, que vendrá otra vez, que no los dejará solos, que mandará al Espíritu Santo para que tengan el poder de ser testigos en todas las partes del planeta Tierra. Así que tenemos que entender que la pregunta que hicieron los ángeles fue: ¿por qué se quedan mirando al cielo cuando hay ya una gran comisión que Jesús les acaba de dar? ¿Verdad? O sea, no pierdan el tiempo, no se distraigan preguntando de qué manera va a regresar. Él vendrá, como lo prometió. Entonces, este mismo Jesús verdaderamente es una frase gloriosa, porque el mismo Jesús vendrá, pero ahora en un carácter completamente distinto. O sea que aquí Jesús regresará de igual manera en cómo se fue. Cómo se fue físicamente, se fue, y así físicamente vendrá. Se fue visiblemente y así vendrá visiblemente. Se fue desde el Monte de los Olivos y desde ahí vendrá. Ahí tocará la tierra. Se fue en presencia de sus discípulos y así vendrá ante sus discípulos. Se fue bendiciendo a su iglesia y así vendrá para bendecir su iglesia. Entonces, la semana pasada también hablábamos de lo que es la ética cristiana. Muy brevemente dijimos 2 o 3 cosas, pero quiero nomás ampliar un poquitito sin ocupar demasiado tiempo. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la ética? Bueno, pues mucho, porque la ética cristiana, como la denominamos, está bien resumida
en Colosenses 3, 1 al 6, donde dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene. Bueno, hay cosas que se deben hacer, pero también hay cosas que no se deben hacer para un creyente. La palabra es bastante clara en cuanto a los principios que nos ha dejado de manera literal, mas no todo lo que nos tienta o lo que nos amenaza está escrito para buscar autorización si lo que pienso hacer es bueno o es malo. En primer lugar, cuando tú estás buscando que Dios te autorice sobre algo, es que dudas. Y dice la palabra que el que duda ya entró en el pecado. ¿Por qué? Porque su conciencia lo está acusando. En realidad, tú sabes muy bien, sin necesidad de que nadie te esté censurando todo, cómo debes vivir. ¿Cómo debes vivir? La Biblia es todo lo que necesitamos para saber cómo vivir la vida cristiana. Sin embargo, la Biblia no trata explícitamente cada situación que podamos enfrentar en nuestras vidas. ¿Cómo entonces es suficiente para todos los dilemas éticos a los que nos enfrentamos? Bueno, pues ahí es donde entra en juego la ética cristiana. Es decir, si la ética es un conjunto de principios morales según la ciencia, es el estudio de la moralidad. Por lo tanto, al ser una ética cristiana o una ética entre los creyentes, es una alta moral sobrenatural. Entonces serían los principios derivados de la fe cristiana por la cual actuamos. Aunque la palabra de Dios no trata cada situación que enfrentamos a través de nuestras vidas, sus principios nos dan un estándar por el cual debiéramos conducirnos en tales situaciones donde no hay instrucciones explícitas. Ustedes saben que los excesos son malos y te pueden enfermar. Por lo tanto, es un pecado porque te estás maltratando tú mismo. Y si tú eres un hijo de Dios, pues quiero recordarte que tú eres un templo. Es decir, en ti habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está dentro de ti. Por lo tanto, es importante vigilar tu organismo, tu cuerpo, porque es lo que Dios va a usar para propagar el Evangelio a través de tu testimonio. Entonces, la Biblia no dice nada explícitamente sobre el uso de drogas, como el alcohol, el tabaco y otras sustancias que traen mucho daño. No dice claramente, pero hay algo en tu conciencia que te dice que no es correcto lo que piensas hacer. Hace tiempo vi un título de un mensaje que decía, ¿lo que pienso hacer lo aceptaría Dios? ¿O me lo autorizaría Dios? Cuando hay ese tipo de dudas, mejor, como dijo un gran hombre, ante la duda, abstente. Así que el Espíritu Santo mora en cada creyente y uno de sus papeles es enseñarnos cómo debemos vivir. Porque dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero la unción, dice 1 Juan 2:27, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, cuando oramos sobre las Escrituras, el Espíritu nos guía y nos enseña. Él nos indicará
el principio sobre el cual necesitamos basar nuestra decisión en cada situación dada. Ok, bueno, continuando con nuestro tema, Jesús vendrá otra vez. La segunda venida de Jesucristo es la esperanza de los creyentes de que Dios está en control de todas las cosas y que es fiel a las promesas y profecías de su palabra. En su primera venida, Jesucristo vino a la tierra como un bebé nacido en un pesebre de Belén, tal como fue profetizado. Jesús cumplió muchas de las profecías del Mesías durante su ministerio, durante su nacimiento, durante su vida, muerte y también resurrección. Nada menos 50 profecías fueron cumplidas nada más en el área de la cruz del Calvario. Entonces, algunas profecías todavía no se han cumplido, pero seguro que se van a cumplir como todas las demás anteriores. Así que en su primera venida Jesús fue el siervo sufriente, pero ahora en su segunda venida ya no será el siervo sufriente, sino será el rey conquistador, rey de reyes, señor de señores. En su primera venida Jesús llegó bajo las más humildes circunstancias. En su segunda venida Jesús vendrá con los ejércitos celestiales a su lado. Así que los profetas del Antiguo Testamento no hicieron esta distinción clara entre los dos advenimientos. Esto puede verse en escrituras tales como Isaías 7:14, Isaías 9:6 y 7 y Zacarías 14:4. Como resultado de las profecías que parecen hablar de dos individuos, muchos estudiosos judíos pensaron que había ambas personalidades, un Mesías sufriente y un Mesías conquistador. Fallaron en entender que es el mismo Mesías, que él cumpliría los dos papeles. Jesús cumplió el papel de siervo sufriente profetizado en Isaías 53 en su primera venida, y Jesús cumplirá el papel del rey y libertador de Israel en su segunda venida, como nos lo dice Zacarías 12:10 y Apocalipsis 1:7. Así que estos pasajes describen la segunda venida, mirando hacia atrás a Jesús siendo traspasado. Dice la palabra que muchos pondrán atención sobre Jesús, lo van a reconocer, es el que traspasaron. Se lamentarán de ese terrible error que cometieron en la antigüedad y van a llorar como se llora por la muerte de un primogénito. Entonces Israel y el mundo entero lamentarán por no haber aceptado al Mesías la primera vez que él vino. Como ya vimos, después de que Jesús ascendió al cielo, los ángeles dijeron a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Y Zacarías 14:4 identifica el monte de los olivos como el lugar de su segunda venida, donde él tocará la tierra en ese lugar. Entonces, en Mateo 24:30 declara: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En Tito 2:13, también se describe la segunda venida como una manifestación gloriosa. Bueno, la segunda venida también es relatada con grandes detalles en Apocalipsis 19:11-16, ¿verdad? Y dice la palabra que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bueno, etcétera, etcétera. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en 2 Tesalonicenses, que se compone de 3 capítulos, vamos a analizar los agentes contra la iniquidad.
Antes de que Jesucristo se marchase de esta tierra, dijo que volvería, pero que antes de que lo hiciese, habría un tiempo de dificultad y de extendida iniquidad. Iniquidad quiere decir perversidad, corrupción, inmoralidad. La sociedad se desmoronaría y los alborotos, la violencia y los disturbios se extenderían de tal manera que a los hombres les fallaría literalmente el corazón por causa del temor a las cosas que iban a suceder sobre la faz de la tierra. Y Jesús anunció por adelantado el carácter de los tiempos que seguirían a su ascensión al cielo. Y dijo que acabaría con un tiempo en que habría una gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás, dice Mateo 24:21. Ahora bien, cuando los cristianos de Tesalónica pasaron por tiempos sumamente difíciles, muchos de ellos creyeron que estaban viviendo ya estos tiempos de tribulación. A finales del año 51 o principios del 52 después de Cristo, fue con el fin de responder a esta pregunta que Pablo escribió esta segunda epístola. Permítanme apagar esto. En la primera de Tesalonicenses, esto puede haber sido en el año 51 después de Cristo, les había escrito con el propósito de consolarles en su aflicción por los seres amados que ya habían muerto. Pero esta epístola fue escrita con el fin de corregir ciertos malos entendidos que tenían con respecto al día del Señor y estos tiempos problemáticos. Esta escritura habría de ser también de consolación. Esta breve epístola tiene 3 capítulos, la de segunda de Tesalonicenses, y cada uno de ellos está escrito para corregir una actitud muy común que tienen todavía muchas personas acerca de los tiempos difíciles. En primer lugar, el primer capítulo está dedicado a corregir esta actitud de desánimo frente a la dificultad. Estos cristianos estaban viviendo tiempos de persecuciones y de aflicciones, y aunque estaban soportando con buen ánimo, en el fondo, muchos de ellos estaban empezando a sentirse desalentados. ¿Por qué seguir esforzándonos?, se preguntaban. No existe la justicia, siempre se nos ponen las cosas en contra nuestra. Y con el propósito de contrarrestar esta actitud, el apóstol Pablo les recuerda el día en que Dios les recompensará por las dificultades por las que estaban pasando. Y Pablo les dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden seguir leyendo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, 5 al 10. Aunque nosotros en América no hemos pasado por demasiada persecución, hay parte del mundo donde de vez en cuando se producen intensas persecuciones. Si nosotros viviésemos en uno de esos lugares o tiempos, apreciaríamos el significado de estas palabras. Pablo está recordando a estas gentes que Dios no se ha olvidado de ellos, que va a resolver por fin las cosas. Simplemente tengan paciencia, porque a su tiempo el Señor lo resolverá todo. Cuando las personas tienen que verse sometidas a tiempos de grandes persecuciones, de gran sufrimiento, de gran aflicción, acaban por preguntarse, bueno, ¿es que nunca se va a hacer nada por resolver esta gran injusticia? ¿Cómo es posible que hombres como Hitler se las arreglase para matar a 6 millones de judíos? Tanta impunidad, tanta injusticia, tanta crueldad. ¿Es que las cosas no se van a solucionar nunca? Y Pablo dice que sí, que efectivamente llegará un día en que habrá un justo pago por partida triple por lo sucedido. En primer lugar,
a los creyentes que están pasando por dicha dificultad, las pruebas mismas por las que están pasando, dice Pablo, les están haciendo dignos del futuro reino de Dios. Ese aspecto del sufrimiento es lo que hace que lo podamos soportar, fortaleciendo nuestros músculos y agudizando nuestras habilidades morales a fin de que podamos soportar. Y luego dice que habrá un día de justa retribución, es decir, de justo pago para los que no han creído. Llegará un momento en que Dios les ajustará las cuentas a aquellos que han hecho un mal uso de su oportunidad de servicio en la vida y se tendrán que enfrentar con el juez justo que conoce sus corazones. Su venganza tendrá dos aspectos: la destrucción y la exclusión, la eliminación de la presencia del Señor. Con frecuencia se representa el infierno como un horno de fuego, donde las personas dan vueltas alrededor encadenadas, quemándose continuamente sin poder hacer nunca nada para evitarlo, en un permanente tormento. La Biblia usa algunos símbolos del infierno que reflejan esa idea, pero el infierno es realmente el verse excluidos de la presencia del Señor. Estar lejos de Él es lo que se llama la segunda muerte. Eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Dios es la fuente de todo lo bueno, de la belleza y de la verdad, de la vida, el amor, el gozo, la paz, la gracia, la fortaleza y el perdón. Todas estas cosas proceden de Dios, y si el hombre no quiere recibirlas, en ese caso y a la postre, Dios le dirá: bueno, he hecho todo lo posible para que aceptes estas cosas, pero si no las quieres, entonces haz lo que quieras. Pero entonces se verán privados, o sea, quitados de la presencia del Señor. Y si le resulta imposible tener acceso a la fuente de toda bondad, ¿qué es lo que les queda? Pues lo contrario, las tinieblas, la muerte. Esto ha sido lo que han estado perpetrando, realizando, y será lo que también obtendrán. Dios permitirá que hagan lo que quieran, y cuando lo consigan, será lo que menos hubiesen deseado. También el Señor recibirá su pago en ese día. Vendrá, nos dice Pablo en 2 Tesalonicenses 1:10, para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Fíjese, sin embargo, que no dice que vaya a ser glorificado por los santos, sino que el mundo, al ver la sabiduría y el poder del Dios que puede tomar a un ser humano egoísta, lleno de ansiedades, de temores, y enseñarle cómo caminar en tranquilidad y gozo, libre de culpa y de sus temores, una persona que sea lo que Dios deseaba que fuese. Eso será la mayor muestra que jamás presenciará el universo. Y eso es lo que glorifica a Dios. Vidas transformadas por el poder del Señor. Ahora, en el capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses, tenemos otra reacción frente a los tiempos inquietantes: el temor. Leemos en estas primeras palabras, versículos 1 y 2 del capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren, es evidente que estas personas también habían recibido una carta de Pablo, diciéndoles que en ese terrible tiempo de aflicción, todo cuanto podían esperar eran tiempos aún peores. Pero Pablo les dice: no seáis movidos en vuestro modo de pensar. O sea, literalmente, no se dejen atemorizar por lo que está sucediendo. Creo que una buena parte de nuestra juventud está hoy en día atemorizada
y que por eso ataca a la sociedad, porque no saben que Dios controla estos sucesos. La juventud está enojada. La juventud necesita pronto el conocimiento del Evangelio, porque hay esperanza si se entregan a Cristo Jesús. Bueno, Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí estamos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, estamos leyendo esto. Pero ahora dice que en el día del Señor, o sea, en ese terrible momento de juicio, no será lo mismo que cuando nos reunamos con Él, sino que habiendo introducido el tema del día del Señor, continúa hablándoles acerca de cómo será y cómo podrán saber que se acerca. Bueno, dice el Señor, dice Pablo, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Bueno, son pasajes muy fuertes y Jesús había dicho además, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a aquel recibiréis. O sea, acuérdense que viene un personaje. Será muy atractivo probablemente. Se le denomina el anticristo, una de las dos bestias que menciona Apocalipsis. Será muy atractivo y a ese el mundo lo va a recibir. Pero Jesús dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. En cambio, a este personaje, los suyos van a recibir a este enemigo de Dios, como si fuera Dios mismo. Qué terrible situación van a tener que sufrir otra vez Israel. No descansa, pero siguen tercos en desconocer a Jesús como el Mesías prometido. Bueno, de este modo nos pinta un retrato de uno que aparecería como si fuese el libertador del mundo, al que el apóstol Pablo llama el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, como lo leímos hace un momento en Juan 5:43. También lo dice Juan, yo he venido en nombre de mi Padre, o sea, escribiendo lo que Jesús habló, lo que dijo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y otro, si otro viene en su propio nombre, a aquel recibiréis. Entonces, este personaje sería un individuo totalmente impío, pero al mismo tiempo tan extraordinario que las gentes, de hecho, le aceptarían como si fuese un ser con un poder divino, capaz de librarles de sus dificultades. Resulta interesante que los estadistas, los historiadores, los políticos y los otros estén diciendo hoy repetidamente que lo que necesitamos urgentemente es un dirigente mundial que sea capaz de unir a las diversas fuerzas mundiales, haciendo que todos vivamos en armonía y paz. Y se manifestará, nos dice Pablo, en el templo de Dios.
Cuando Pablo escribió esta epístola alrededor del año 52 después de Cristo, o sea, segunda a los tesalonicenses, el templo de Jerusalén se hallaba aún en pie, pero fue destruido en el año 70 después de Cristo, y desde entonces no ha vuelto a existir un templo en Jerusalén. Sin embargo, y de algún modo, los judíos se las arreglarán para reconstruir otro templo en Jerusalén, donde se encuentra actualmente la cúpula de la roca, y es precisamente en ese templo en el que Pablo dice que ocupará su lugar el hombre de iniquidad. Pablo tiene otro comentario que hacer sobre el tema, allá en 1 Tesalonicenses, y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Había algo que estaba actuando y que Pablo llama el misterio de la iniquidad. Una cosa que ha dejado intrigados a los estadistas, a lo largo de toda la historia, es el hecho de no conseguir nunca resolver las dificultades básicas de la raza humana. ¿A qué se debe que podamos llegar a un cierto punto en lo que se refiere a crear un gobierno humano, un buen gobierno, con extensas bendiciones y ayuda para todos, y luego parece como si todo se desmoronase? Este hecho se ha venido repitiendo a lo largo del curso de la historia. Nos llenamos de esperanza con el siguiente gobernante, esperando que las cosas sucedan diferentes, pero acaban desmoronándose. Siempre es así. Pero Pablo dice que hay algo que lo está limitando a que venga el Señor y coloque su propio gobierno. Pero más que eso, y antes que eso, que viene un hombre malo, el hombre de iniquidad, el hombre malo. Ese hombre va a tener mucha libertad, porque todavía en ese momento no lo tiene, no tiene esa libertad, pero la va a tener. En este momento no tiene esa libertad porque todavía hay quien lo detenga. ¿Y quién es el que lo detiene? Es el Espíritu Santo en los creyentes. La santidad detiene la iniquidad. Así que durante el curso de los siglos, algo lo está frenando. Está frenando esa iniquidad, evitando que se produjese la iniquidad total. Y Jesús nos ha dicho lo que es, pues le dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. En Mateo 5, 13 y 14. ¿La sal qué propiedad tiene? Bueno, la sal impide que se extienda la corrupción y la luz hace que se disperse la oscuridad. Y es la presencia del pueblo de Dios en la tierra lo que está limitando las fuerzas del mal. Este es un hecho asombroso, pero es verdad. Siempre que disminuye la santidad, en ocasiones debido a fuerzas dentro de la iglesia, así como en el exterior, el espíritu de iniquidad se apodera y se extiende. Pero Pablo nos está advirtiendo aquí que esta restricción va a ser totalmente eliminada y entonces todo el torrente del mal humano quedará libre en la tierra. Y cuando eso suceda, llegará el tiempo de mayor sufrimiento que el mundo jamás ha presenciado. Sin embargo, Pablo nos dice que tocará su fin. Viene el tiempo en que todos los creyentes, que se llama la iglesia verdadera, seremos quitados del mundo, vivos y muertos. Nos llevará vivos a la presencia de Él. Y la tierra no tendrá ni un solo cristiano de esta iglesia.
no habrá ningún predicador. Y entonces no habrá freno, no habrá vergüenza, no habrá nada más que inmoralidad. No hay quien frene el pecado, porque los creyentes se fueron. Entonces el mundo, por fin, va a tener esa libertad que tanto anhela, de pecar donde quiera y como quiera, porque no habrá freno. Sin embargo, por eso viene un tiempo de juicio, donde el Señor aplicará su poder contra los inicuos durante este período. Es un breve período, pero será el peor de los tiempos, llamado la gran tribulación. Y esa es la característica del espíritu de iniquidad, el engaño. Y debe de ser y será destruida mediante la venida de Jesús, el Hijo del Hombre que destruye al destructor de la tierra. Y finalmente, el tercer capítulo trata acerca de la conducta de estos creyentes frente a la dificultad y la presión. Pablo estaba corrigiendo aquí una tercera y muy extendida actitud que tienen muchos en tiempos de dificultades, lo que podríamos llamar el fanatismo. Había ciertas personas que que vivían en Tesalónica, que decían, ¿por qué no esperar hasta que Él venga? ¿Por qué vamos a preocuparnos por ganarnos la vida? Vivamos y disfrutemos mientras esperamos que venga. Por lo que Pablo les dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora, ¿por qué no dice entonces esto? Dice, porque algunos entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Acercándose al tiempo de su venida, dice Pablo, recordad que vuestra responsabilidad es seguir viviendo normalmente y trabajando con vuestras manos, ocupándose en vuestras responsabilidades. La vida cristiana es una vida normal, natural, en la que es preciso cumplir todas las responsabilidades que Dios nos da. Por lo que Pablo rechaza la actitud de fanatismo y dice que debemos de llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. En esta epístola, el desaliento se resuelve mirando al día en que Dios habrá de enderezar todas las cosas. El temor se resuelve recordando que Dios controla perfectamente todos los sucesos, rechazando el fanatismo con un mandamiento muy concreto, el de ocuparnos en la obra del Señor. Y luego Pablo concluye con un gesto de gran ternura diciendo en 2 Tesalonicenses 3, 14 al 18, este saludo es de mi mano, Pablo, así es mi firma en todas mis cartas, tal como escribo. ¿Cuáles? Las palabras con las que finaliza la carta dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no se junten con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y la bendición final, y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La aplicación de esta epístola a cada corazón, de manera individual, es sencillamente, los hijos de Dios hemos sido llamados a limitar la iniquidad, a estorbarla. ¿Con cuánta frecuencia te dedicas precisamente a impedir que se practique esa iniquidad, esa perversidad, esa corrupción? La medida es que te opongas al mal,
que te opongas a la iniquidad será la medida en la que la iniquidad no se enseñoree ni de tu corazón ni de tu vida. Así que el Señor nos cierra este capítulo de la serie con esta oración que tengo escrita aquí. Padre nuestro, te damos gracias por esta epístola, por esta carta, segunda de Tesalonicenses, que nos recuerda que la esperanza de la iglesia no se ha esfumado y que aquellos acontecimientos que Jesucristo predijo se están cumpliendo en cierta medida, incluso en nuestros días. Avanzando hacia el fin anunciado, volvemos a afirmar nuestra fidelidad y lealtad a aquel que nos ha amado y se ha entregado por nosotros, que volverá una vez más para ser reconocido individualmente por todos. Con esa esperanza te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una oración de un siervo de Dios precioso. Tenemos un compromiso, una consigna: estorbar al avance del pecado, estorbar al avance de la iniquidad y la corrupción. Que Dios nos bendiga para cumplir este cometido. Permítame hacer una oración. Dios Santo, gracias por este tiempo que nos permites compartir tu bendita palabra. Séllalo con la motivación para cada corazón de que cada uno cumpla el propósito de Dios, por lo cual lo mantiene con vida. Guíanos, Señor, y extiende nuestra vida para servirte mejor. Y la salud también, por Cristo Jesús. Amén.